Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la Liga de la Ciencia acá en esta séptima temporada en la pantalla de la televisión pública. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento sabiendo que vamos a aprender un montón de cosas nuevas. Se viene un programón por delante y siempre me gusta aprender. Claro que sí, acá en la Liga de la Ciencia aprendemos un montón de cosas nuevas y sobre todo vemos cómo la ciencia transforma la sociedad, ¿no? Cómo el conocimiento científico cambia nuestro país y cambia el mundo, y eso es algo que a mí me encanta y que queremos transmitirles y que llegue a cada rincón del país. Y si hablamos de cambios, ¿te imaginas cómo va a ser la ciencia dentro de 100, 1000 o 1 millón de años? Uy, la verdad que me cuesta, ¿no? Porque los cambios a veces son muy rápidos, pero a veces el futuro se parece bastante al presente, y por eso vamos a arrancar hoy con una clase magistral de lujo total, porque vamos a hablar del Centro Argentino de Protonterapia, que es bastante futurista. Es muy futurista. Vamos a hablar sobre este centro con el físico Gustavo Santa Cruz. Gustavo es el gerente del área de aplicaciones nucleares a la salud y además es director científico y técnico de este proyecto, el proyecto Centro Argentino de Radioterapia. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a Gustavo Santa Cruz. Gustavo, muchísimas gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. Un lujo. Bueno, ¿querés empezar contándonos qué es el Centro Argentino de Protonterapia? Sí. Este es un proyecto que en realidad nació hace muchos años atrás en el contexto del Plan Nacional de Medicina Nuclear, un plan que fue concebido en el 2015 en el gobierno de Cristina Kirchner, en donde la idea fue poder alcanzar al país en toda su extensión con centros de alta tecnología en medicina nuclear y radioterapia, que son dos cosas distintas, ¿no? Porque a veces se mezcla la medicina nuclear como que engloba todo, pero son dos modalidades diferentes, ¿no? Bien. En ese contexto, ahora vamos a explicar esa diferencia. Les voy a explicar, por supuesto. Pero en ese contexto... En ese contexto nace la idea de poder aportar por primera vez en Argentina y en toda Latinoamérica de una modalidad que obviamente se está implementando en otros países del mundo, pero que en el hemisferio sur todavía no existe. Ah, mira. Y que es la protonterapia. La protonterapia, ¿en qué se diferencia de la radioterapia? Bueno, vamos a hablar en general de las radioterapias. Dale, digamos, en términos de una estrategia de artillería. Vamos a ponerlo en esos términos. Bien. La idea es tener buena puntería y utilizar, si es posible, proyectiles de distinto calibre. Un poco es eso la estrategia. Bien. La puntería es la capacidad que tenemos de dirigir esas partículas o esa radiación en forma bien concentrada en el volumen tumoral donde queremos hacer el mayor grado, ejercer el mayor grado de control, y tratando de minimizar las estructuras críticas o los tejidos normales que están alrededor. Por eso hablamos de la puntería. Ahora, en la radioterapia convencional, llamémosla así, con rayos X de altas energías, el proyectil es siempre el mismo, es muy livianito, es finalmente el electrón, ¿no? Sabemos, claro. Un átomo tiene protones y neutrones en el interior, electrones girando alrededor. Ahora, esos electrones, son como balines, por decirlo de alguna manera. Claro. Yo tengo que tirar muchísimos para poder crear un daño específico en la célula tumoral. Los electrones son mucho más chiquitos que los protones. Exactamente. La masa de los protones es casi 2000 veces mayor que la de los electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo la posibilidad de utilizar proyectiles más pesados y a su vez tengo la alternativa de mejorar aún más la puntería por ciertas propiedades que podría manejar, voy a ejercer un mejor grado de control tumoral y además voy a evitar la irradiación de tejidos sanos innecesaria, digamos, porque la radiación es esencialmente externa, es un haz externo de radiación que va a tener que ingresar en el paciente y llegar al tumor. Los rayos X de altas energías sabemos que no son electrones, son rayos X. Pero ¿qué pasa? Cuando entran en tejido me ponen en movimiento los electrones, que son los que causan el daño. Acá yo vengo con protones ya desde el vamos. O sea, mi máquina genera protones de altas energías, velocidades cercanas a la de la luz, 2/3 de la velocidad de la luz, que implica que esos protones pueden entrar en el paciente hasta casi 32 centímetros de profundidad. Pensemos que son partículas cargadas, que los frenás básicamente con cualquier material, son muy fáciles de frenar. Ahora, cuando estos protones tienen esas energías, generalmente no dejan
prácticamente mucha dosis en la entrada, pero tienen una propiedad muy importante que se llama pico de Bragg. Bragg es el señor que describió por primera vez, el físico que describió por primera vez ese comportamiento, que significa que cuando los protones están ya cercanos al final de su trayectoria, pierden toda la energía de golpe. Y ahí se frenan. Y eso es bueno porque no dañás, supongo, tejido sano. Exactamente. ¿No? Es decir, si los rayos X inevitablemente pasan a través de todo el paciente. Obviamente los concentramos con incidencias múltiples de todos lados, pero inevitablemente estás, tanto antes como después, estás atravesando, digamos, por eso, si vos tenés partículas cargadas más pesadas, podés recurrir a esta propiedad física que es que se frenan en un determinado lugar y a partir de ahí no hay dosis. Es impresionante, o sea, realmente uno puede, en cualquier parte del cuerpo del paciente, puede como localizar que la mayor cantidad de energía esté en ese punto y no ni más atrás ni más adelante, en ese punto. Exactamente. De manera de decir, bueno, acá tengo el lugar en donde yo quiero controlar la enfermedad. Al ladito hay una estructura crítica que quiero proteger. No importa, tengo la puntería necesaria para que entonces yo pueda hacer lo que tenga que hacer en ese lugar y evitar el daño, que obviamente es inevitable, en las estructuras críticas. ¿Y por qué se habla de que es especialmente útil para pacientes pediátricos? Bueno, como toda forma de radiación, siempre hay un efecto adverso, que por supuesto es conocido, es controlado, es, digamos, seguido por el médico, que luego, digamos, está con el paciente. Pero inevitablemente esos efectos adversos en poblaciones tan jóvenes como los pacientes pediátricos pueden llevar a que, como están en desarrollo, como están, digamos, en una etapa de crecimiento, tenga un deterioro digamos, tanto cognitivo como físico, que no sea lo mejor que le puede pasar. Por supuesto, es una cuestión de costo-beneficio, es decir, tenés que controlar la enfermedad, eso es fundamental. Ahora, si vos a su vez tenés una herramienta para minimizar o para reducir mucho más esos efectos adversos y tener el mismo grado de control, entonces estás haciendo una diferencia terapéutica importante. Volviendo a la pregunta inicial, te pregunté sobre el Centro Argentino de Protonterapia. La idea es que todas, me imagino que esto implica equipamientos, que son caros, que hay que saber manejar, requiere mano de obra especializada. Lo que están haciendo ahí es instalar estos equipamientos y capacitando a las personas para que esto pueda empezar a funcionar. Estamos en una etapa en este momento en donde prácticamente estamos al 95% de la finalización de obra civil. Estamos instalando, porque esto no solo va a tener protones como modalidad, sino que también va a tener radioterapia con rayos X. Entonces estamos ahora instalando esos equipos, los de radioterapia con rayos X, más los equipos de imágenes necesarios para hacer todo lo que se llama planificación del tratamiento. Y va a llevar mucho tiempo, van a llevar aproximadamente unos 18 meses hasta tener, digamos, el último protón en el último lugar que decimos, bueno, listo, ya sabemos lo que tenemos. Porque hay que calibrarlo, hay que ponerlo a punto, o sea, no es solo traer la máquina. Exactamente. Las máquinas ya están acá en Argentina, eso es lo bueno. Nosotros tenemos el ciclotrón, que es la máquina productora de los protones, que para que se den una idea pesa 220 toneladas. ¿Dónde está el ciclotrón? Está en el mismo lugar donde estamos construyendo el centro, es ahí en Nazca y San Martín, que está al lado del Instituto Rofo y al lado de la Fundación Centro de Diagnóstico Nuclear, que es una fundación en donde CONEA es uno de los creadores, ¿no? Claro. ¿Y se hace este tipo de terapias en otras partes del mundo? Sí, hay aproximadamente unos 120 centros, todos en el hemisferio norte. O sea, que va a ser el primero de Latinoamérica. ¿Cómo? Va a ser el primero de Latinoamérica. Va a ser el primero de Latinoamérica. En este momento es el primero que está en construcción con su complejidad en el hemisferio sur. O sea que es toda una historia nueva, tanto para Argentina como para la región, como para todos nosotros. A mí me intriga un poco también la parte más humana, porque vos sos físico como yo, me siento identificado, físico, y terminás trabajando en un área de medicina, aplicación a la medicina, y me imagino yo muchas veces en contacto con pacientes. Entonces, ¿cómo fue esa transición del físico que estudiamos? Los haces de neutrones. Sí, tal cual. A nosotros nos gusta mucho un autor llamado Oliver Sacks, no sé si lo conoces, un neurólogo que cuando le diagnostican cáncer y le queda poco tiempo de vida antes de morir, dice, volví a la física, mi primera pasión, un mundo en el que no hay vida, pero tampoco hay muerte. Entonces, para no pensar en la muerte, volvió a su fascinación por la física. Y entonces vos saliste de un mundo en el que no hay vida, pero tampoco hay muerte, y te fuiste a un mundo donde la muerte es una presencia muy cercana, ¿no? ¿Y cómo es esa transición? Por eso
yo siempre pongo de relieve esa historia que tuvimos nosotros desde chiquitos allá en CENEA con el proyecto BNCT, ¿no? Porque nosotros partimos de la fórmula del pizarrón. Ah, qué lindo, bárbaro, hacemos una fórmula, vemos la reacción, esta, aquella. Hemos, digamos, con otros colegas, no sé, armado los códigos de cálculo para hacer la planificación de tratamiento. Yo me acuerdo que estábamos con una colega mía programando eso, y decíamos, bueno, a ver, pongamos una variable dentro del código que se llame Sara, que es el nombre de mi colega, o Gustavo, qué sé yo, Gustavo igual 0, así, cosas así. Claro. El día que tuvimos que usar ese código para hacer el cálculo para un paciente, bueno, ahí se nos... es como que decís, wow, ¿habremos hecho bien las cosas? Bueno, por suerte sí, por suerte, digamos, hemos puesto tanta, digamos, atención en lo que hacíamos que tuvimos el éxito que queríamos, ¿no? Y eso nos enseñó a que la verdad que la mejor manera de trabajar en ciencia, sobre todo orientada hacia las aplicaciones nucleares a la salud, es trabajar interdisciplinariamente. Es decir, no es solo ser un conjunto de profesionales de la biología, de la física, de la ingeniería, etcétera, sino que uno mismo ingrese o incorpore conceptos de biología, de medicina, de ingeniería dentro de su propio cerebro. Entonces tu cerebro se torna interdisciplinario. Sí, es la manera que tenés de conectar un poco las ideas dentro y decir, bueno, listo, creamos algo nuevo en realidad. Claro. Y te quería también preguntar por, bueno, va a ser el primer centro de estas características en el hemisferio sur, en Latinoamérica. ¿Qué te parece qué rol cumple en la soberanía tener un centro así en nuestro país? Soberanía como entendida en términos de la presencia del Estado, que eso para mí es una de las cosas más importantes que vivimos día a día con el Plan Nacional y con este proyecto, significa un Estado emprendedor, como alguna vez Mazzucato decía en su libro, un Estado que se arriesga, un Estado que invierte, un Estado que tira para adelante, que se equivoca, que acierta, que hace experiencia. Creo, digamos, que esa es la instancia en donde la soberanía la expresamos en cuanto a nuestra presencia con instituciones como la CENEA, como INVAP, como la Universidad de Buenos Aires, que está trabajando junto con nosotros en lo académico, en lo médico. Es esa soberanía que no tiene que ver por ahí con una geografía, sino con mostrar que nuestro país, si bien está en el conjunto de países en desarrollo, es desarrollado en la materia de tecnología nuclear, en la materia de estas aplicaciones. No, es interesante que menciones esto del Estado emprendedor, porque para poder emprender, primero que ningún privado haría semejante proyecto de estas características porque no es rentable, ¿no? O sea que ningún privado lo puede hacer, solo lo puede hacer el Estado y todas las instituciones y toda la red de personas calificadas que también están presentes porque hay una universidad presente, porque forma profesionales, porque forma físicos, porque forma médicos, porque forma personas que pueden llevar a cabo proyectos de esta magnitud, que son gigantes y que en definitiva nos van a aportar un montón a nivel social, de salud pública. Así ha sido un poco la historia también de los primeros emprendimientos en CENEA, junto con, por ejemplo, la FUESMEN, la Fundación Escuela de Medicina Nuclear en Mendoza, en donde se pone en marcha el primer PET, o el sistema de diagnóstico por imágenes de emisión de positrones. Son unos términos raros que usamos, pero bueno, es básicamente eso. Primero en Latinoamérica también. Y bueno, ¿qué pasó? Hay aciertos, hay errores, hay cosas para mejorar, pero bueno, se implanta algo, se crea y aparece por primera vez, y eso genera luego, privados que a lo mejor quieren tratar de continuar con esas iniciativas y incorporar ellos mismos las cosas. Si uno se da cuenta de cuántos centros o salas de protonterapia necesitaríamos en este país para sacar el máximo provecho de la tecnología, y por ahí necesitaríamos 16 o 17 salas. Eso serían aproximadamente 8 centros, porque cada centro tiene en general 2 salas. O sea que esto es un principio de la historia. Brasil obviamente está en continuo diálogo con nosotros, México, hemos formado un grupo latinoamericano para empezar a pensarlo ya a nivel regional y ver cómo podemos trabajar juntos para ayudarnos mutuamente. Está buenísimo, como siempre nos quedamos con ganas de charlar más, la verdad que estuvo buenísimo, comunicás como dice Eugenia, la verdad que se nota que tenés una vena docente que te gusta, así que nada, muchísimas gracias por haber venido y por acercarte. Muchas gracias por la compañía. Muchas gracias y felicitaciones, un orgullo. Gracias. Bueno, nosotros nos tenemos que ir un corte, pero ya venimos con más de Liga de la Ciencia, quédense ahí que ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.
Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y llegó el momento de dejar este mundo. Ay, Andy, para tanto, pero viene bien, el programa está bueno. No, claro, era una metáfora. Me refería a que llegó el momento de dejar este mundo para conquistar otros, al menos con la imaginación. Ah, vos estás hablando de nuestro columnista Mariano Rivas que nos lleva de paseo por el universo. Claro que sí, recibámoslo con un fuerte aplauso. Claro que sí, ahora sí. Muy bienvenido, Mariano. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, tenemos aquí un planeta posiblemente el más querido por muchos de nosotros. No sé si por todos, pero por muchos de nosotros. De hecho, está acá la remera. Lo llevamos en el pecho Marte. Y en el alma y en el corazón. El planeta hermano de la Tierra, ni más ni menos, vamos a conocer 7 maravillas marcianas. Esa es la propuesta de turismo interplanetario que tenemos para esta sección. Me encanta. Así que vamos a ir recorriendo estos 7 cosas que elegimos. Obviamente que hay más en Marte, hay muchas cosas que uno podría contar, pero Marte tiene algunas características que son las más brutales, las más extremas en todo el sistema solar. Empezando por la primera, estas maravillas que la estamos viendo en este primer plano. Esta es una imagen muy importante, muy famosa de Marte, tomada en 1976 por una de las sondas de NASA, la Viking 1. Y lo que vemos en primerísimo plano, en la zona ecuatorial del planeta, parece una especie de corte, ¿no? Como una grieta. Un tajo. Como un tajo, efectivamente. Es un tajo geológico que se llama Valles Marineris, el Valle del Mariner. El nombre tiene que ver con naves anteriores que habían visitado el planeta, sobre todo el Mariner 9, que encontraron esta característica que, como podemos ver, ocupa prácticamente todo el diámetro del planeta. Gigante. Eso mide 4.000 kilómetros de largo. ¡Wow! En una época se le llamaba un cañón, tiene en la zona central 600 kilómetros de ancho y una profundidad de unos barrancos que caen 7 y 8.000 metros, imaginarse wow. eso. No existe nada así comparable en la Tierra ni en ningún otro mundo sólido del sistema solar y técnicamente alguna vez se lo llamó un cañón, pero desde la geología planetaria se sabe que en realidad es un rift, que es una apertura en la corteza, algo que aquí en la Tierra pasa. En Marte el proceso empezó y se cortó en algún momento del remoto pasado, hace 3-4 mil millones de años. Es como cuando hay dos placas tectónicas separadas. Exactamente, es una tectónica que empezó y como el planeta se fue enfriando, se detuvo y quedó la corteza abierta justamente en la zona del Ecuador. Impresionante. Esta es otra perspectiva del Valles Marineris, es una imagen 3D, podríamos decir. Mirá, ¿es una foto también? Esto es una mezcla de foto y arte digital, digamos. Es una foto tomada desde arriba por una nave europea, el Mars Express, que se modeló con la perspectiva como si uno estuviera sobrevolando para tener una impresión mucho más cercana. O sea, no es ficticia. En realidad es armada en función de lo que realmente la imagen muestra. Claro. Acá podemos ver la zona central de Valles Marineris, que tiene 600 kilómetros de ancho. Esos barrancos que les mencionaba antes tienen varios miles de metros, 6-7.000. Imagínense lo que es eso, ¿no? Sí. Y esto cruzando 4.000 kilómetros de largo en la zona ecuatorial de Marte. Repito esto porque es importante. No hay nada así en no solo en Marte, sino en todo el sistema solar. Primera maravilla. Primera maravilla. O sea, si tenés 7 días para visitar Marte, uno le dedicas a... Esto sería lo primero que tenés que ver. Vamos a pasar a la segunda maravilla marciana. A ver. Vamos a ir de menor a mayor. Acá tenemos, yo los voy a dejar a ustedes a ver si notan algo raro. Hay como unas especies de tortas o lunares. ¿Son volcanes? Yo pensé que eran cráteres. Bueno. En realidad esto es la zona de Tarsis, es una región volcánica extraordinaria, una gran elevación. Sí, y lo que noto raro acá, perdón, ya que preguntaste, es como esto medio azulado acá, eso... Bueno, eso tiene que ver con un poco el borde de la atmósfera de Marte. Claro. ¿Sí? Marte tiene una atmósfera muy finita, vale la pena recordarlo, menos de una centésima parte de la nuestra, hecha casi toda de dióxido de carbono. Esta región que estamos viendo se llama región de Tarsis, es una región muy elevada, más del Ecuador hacia el norte, donde hay 4 grandes volcanes que se llaman Pavonis, Ascraeus y Arcia, y este es el más importante que tenemos allí arriba a la derecha, que es el famoso Monte Olimpo. Vamos a verlo en primer plano. Hay un Monte Olimpo en Marte. Monte Olimpo. Wow. Este es el volcán más grande de Marte. Es el volcán más grande del sistema solar. ¡No! O sea, de vuelta a Marte se anota un top 1 en las características geológicas extremas. Esto que están viendo acá es un volcán inactivo. Se supone que está hace 20 o 30 millones de años apagado. Pero tiene 600 kilómetros de base. Wow. Y una altura de 22.500 metros. Es altísimo. Es altísimo. Fíjense que incluso, esto es muy, muy interesante,
el tamaño y la forma son muy similares a la República Oriental del Uruguay. Es verdad. No. Y hasta está como el Es río verdad. que... Exacto, estaría el río de la Plata allí. El Río de la Plata al sur. Ahí está Montevideo, más arriba La Paloma, Punta del Este. Increíble. Este datazo me encantó. Es un volcán grande como un país hermano, así de simple. Y como pueden ver, la caldera, la boca está sellada. Esto nos habla de un vulcanismo que ha cesado. Pero los geólogos, observando sus laderas y alrededores, suponen que esto estuvo activo hasta épocas no tan lejanas, 25 o 30 millones de años. Volcán más grande de Marte, volcán más grande del sistema solar, atracción número 2 de CERN. Hay que, Una maravilla. o sea, Este tour. Marte sigue ahí siendo mi preferido. Vamos a la tercera maravilla marciana. Acá tenemos un planiferio completo tomado por una sonda árabe que se llama Hope, Esperanza. Mira. Los árabes han puesto una nave en Marte en órbita hace un par de años. Y lo que quiero que prestemos atención es a una mancha clarita que está hacia la zona sur. Sí, allá Puntualmente. se ve a la derecha. ¿Qué es esto. eso? Sí. Eso que vemos allí se llama la planicie de Hellas, Hellas Planitia. Uno así por ahí no puede llegar a darse cuenta, pero estamos hablando de uno de los cráteres más grandes del sistema solar también. Wow. Lo vamos a ver ahora en un plano de altimetría, en la imagen que sigue. Hellas Basin es un cráter que tiene 2.300 kilómetros de diámetro. Es grande como toda la Argentina, Increíble. aproximadamente, con forma medio oval. Es un típico cráter de impacto muy antiguo que ha sido rellenado. Y podemos ver aquí en el código de altura, está muy deprimido hacia abajo. 8.000 metros. Exactamente. Si Wow. vemos lo que sería la llanura circundante, en la zona austral de Marte, esto se cae 8.000 metros hacia abajo. Esto nos habla de un impacto brutal que Marte sufrió en su infancia, como todos los mundos del sistema solar, pero Hellas Basin nos habla justamente del cráter quizás más importante de Marte, y cuesta encontrar en el sistema solar cosas como De fosas ese de impacto de este calibre. La Impresionante. tercera maravilla marciana. Bien, me está convenciendo de ir para comprar el paquete No. de turismo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con Marte- esto seguro que ya quedan A ver. convencidos, porque vamos a conocer los famosos casquetes polares de hielo marciano. sí. ¿Qué esto cuándo se descubrió más o menos? Esto se descubrió telescópicamente en el siglo XVIII, cuando los astrónomos comenzaban a desarrollar telescopios de cierta calidad, que veían como que Marte tenía un sombrerito blanco, en realidad Claro. dos, uno en el norte y uno en el sur, depende de la estación climática, porque Marte tiene estaciones, una se desarrollaba más que el otro, y básicamente es algo que podemos ver con telescopios aficionados. Es unas Ya. primeras características que saltan a la vista cuando miramos con un telescopio, y obviamente Ya se cuando nota. las naves espaciales se acercan, ahí Perdón, tenemos... ¿y tiene estaciones porque también tiene el eje un poco Inclinado. inclinado? Exacto, Marte tiene estaciones que duran entre 5 y 7 meses. El año marciano dura el doble que el nuestro, por eso las estaciones también duran el doble. Y está el eje inclinado unos 25 grados, ¿no? Más o menos igual como que la Tierra. más o menos. Por eso efectivamente Marte tiene estaciones. Esto básicamente quiere decir variaciones de cuánta luz recibe cada zona, variaciones de temperatura y fundamentalmente, y vamos a ver un plano más cercano, A ver. el desarrollo invernal. Wow. Este es un plano impresionante de la nave europea Mars Express. Este es el casquete polar norte en invierno, donde alcanza el mayor desarrollo. Acá en invierno tenemos 130, 140 grados bajo cero. Será. Y este hielo básicamente es dióxido de carbono congelado. El aire se congela literalmente y Claro. cuando viene el calor sublima. Mirá. Y tenés esa transición Esa transición. estacional. Qué Tenemos interesante. acá la quinta maravilla marciana, que es, para que tengan una idea, es la misma zona del planeta, pero fíjense que la segunda lo que ha pasado. En junio y julio. Un mes de diferencia, Un mes de la misma diferencia. cara del Marte. ¿Y Ay, qué no pasó? sé. A ver, Se ¿qué borró puede haber todo. sido? Sí, ¿Qué ¿qué es? puede haber sido? Esto se Es llama las atmósfera. grandes tormentas de polvo. Ah, Que son el Tormentas. fenómeno climático más importante de Marte, que no tiene igual en todo el sistema solar. Acá en la Tierra conocemos tormentas de arena, de polvo en los desiertos, Sí. pero las tormentas de polvo de Marte, que generalmente empiezan en verano y en el hemisferio sur, cuando el aire se calienta y choca con masas de aire frío, se levantan grandes corrientes de aire, a veces empieza en una zona muy puntual y termina a veces, como pasó en 2018, alcanzando una cobertura global y todo el planeta queda envuelto en polvo. Ah, está terrible. No. ¿Es lo que le pasa a Matt Damon en The Martian? Exactamente, es atacado por una tremenda... Exacto, lo ¿No? que aparece ahí es absolutamente verosímil. Que se queda varado en Marte. Exactamente, se queda varado en Marte y las tormentas de polvo, bueno, esta fue la última grande que hubo, una otra en 2001, el planeta entero, y esto también se puede ver con telescopios. Espectacular. Porque de hecho en ese momento Marte estaba bastante cerca de la Tierra, lo veníamos viendo, y de pronto en cuestión de semanas empezó como a borronear, y esto es algo que los astrónomos de hace mucho tiempo todavía habían percibido. ¿no? Wow. Vamos a ver la imagen que sigue, que es como lo veía el famoso robot Curiosity. Fíjense con el correr de los días, los días en Marte se llaman Sol, vamos a aclarar. Ah, Sol 1, Sol 2, Qué según cuando... confuso. Claro, y fíjense, el Sol 70, el Sol 2, o sea, pasaron 15 días,
Mira. Cómo un robot ubicado en la superficie fue testigo de una tormenta de polvo y la opacidad del aire. Mirá. De izquierda a derecha, acá ya no se veía nada. Si vos estabas acá en Marte directamente era como estar en la niebla más espesa Tremendo. que Claro. te imagines de la Tierra. Esto es algo muy, muy habitual en Marte, no a escala global, pero Marte se especializa en tormentas ¿Y de no polvo. perjudica las cámaras, el Curiosity, los equipamientos, todo Sí. este polvo? Los complica y además, de hecho, hubo un robot llamado Opportunity que en ese año palmó después de 15 años de funcionamiento porque sus paneles solares quedaron tapados de polvo. Claro. Ah. Es un Un robot problema. que había estado 15 años funcionando, llamado Opportunity, no este. Lo que pasa es que este robot, el Curiosity, tiene una pila atómica que no importa la energía solar que le llegue, anda igual. Y fíjate, esto es como lo hubiéramos visto nosotros parados en la superficie. ¿Qué serán estas dos especies de papas golpeadas de gran escala? Estos son lunas de Marte. Estas son las dos lunitas de Marte. Ah. Phobos, el más grande, 27 kilómetros de diámetro. Ah. Deimos, la más chiquita, 16 kilómetros. Estamos hablando del eje principal porque son totalmente Claro. deformes. Son lindas, me gustan. Sí, son simpáticas, digamos, no tienen ni comparación con nuestra luna, que mide casi 3.500 kilómetros y es una señora bien redondita, hermosa. Pero esta realmente es... Muchos calculan en la astronomía planetaria que estos son dos asteroides capturados por la gravedad marciana. No nos olvidemos que después de Marte viene el cinturón de asteroides, así que probablemente hayan sido... El caso de Phobos, por ejemplo, es muy loco porque en 7 horas da una vuelta a Marte. Está muy cerquita. rapidísimo, Muy cerquita. Y se ve, o sea, si vos estás en Marte, el Curiosity... Lo ves pasar 3 veces por día. Ah, qué copado. De hecho, gira mucho más rápido que el planeta, entonces sale por el oeste y se pone por el este. Wow, Es 13 una- por día es un montón. Claro, ¿Y porque qué está- tamaño tiene aparente? Bueno, vamos a ver un eclipse en Marte. No. ¡Ay, es emocionante! No te puedo Esto es en creer. tiempo real, tomado por el robot Perseverance, que es uno de los que ha llegado recientemente a Marte. No. Fíjense que hasta se ven manchas solares. No. El que está desfilando ahí es Phobos, Es muy emocionante. que más o menos tiene un medio diámetro solar, digamos, Claro. por decir unos pocos minutos de arco. Eso está en tiempo real, así de rápido pasa Va delante de nuestra rapidísimo. No hay que parárselo. Y fíjense que es un eclipse, digamos, parcial, ¿no? Porque Phobos es Claro. muy chiquito y no llega a tapar completamente a la imagen de nuestra estrella. Esa es una casualidad terrícola, ¿no? Claro, nosotros tenemos que en la Tierra el Sol y la Luna son casi del mismo tamaño, ¿no? Claro. Pero Así qué que bueno. emoción. No Sí, puedo creer sí, que sí. captemos estas imágenes. Ahí está, sí, Es sí, ¿no? increíble. Y es muy impresionante porque es la primera vez que se toma con tanta nitidez, ¿no? Esta es una imagen Claro. del año pasado, ¿no? Pero en Marte, como en la Tierra, no puedes mirar el sol de frente, ¿no? Tenés, me imagino Encandila, pero en Marte el Sol brilla más o menos 4 veces menos que acá. que 4 veces Para menos. estar al doble distancia, Claro. al cuadrado, brilla 4 veces Claro. menos. Igual molesta, ¿eh? Igual Igual molesta, molesta. sí. Hay que ir con anteojos de Habría sol. claro, hay ¿Qué que- están pensando en ir? Rápido fuiste, No, por eso, Mariano. sí, sí. Vos no puede ser que todo Yo no lo que te puedo preguntamos- contar, pero bueno, alguna vez Vos entenderán. fuiste, vos fuiste. Cuando vayamos de viaje con Mariano me llevo el anteojo que me compré para el eclipse acá. Ahí está. Entonces ya tenés los anteojos para los eclipses. Nos queda una sola cosita. A ver, la última Sí. maravilla marciana. La última Tomá, maravilla una, La marciana. séptima, otra. no. Sí. Me lo vendió, quiero comprar el paquete. A Bien, ver. esto tiene mucho que ver con el pasado y el presente de Marte. Esto que estamos viendo acá son antiguos ríos. Wow. Más que una red enorme de ríos, ¿eh? Un delta completo, podríamos decir, y como si fuera, no sé, imaginémonos el río Paraná y el Uruguay. Claro. Marte está repleto de este tipo de marcas. Hace más de 55 años que hay naves que visitan el planeta y se han cansado de encontrar. Esta es una imagen muy impresionante de la sonda europea Mars Express, que está hace como 20 años allí. Y es una de las más nítidas que nos muestran los antiguos ríos marcianos que se calcula desaparecieron hace unos 3.500 millones de años. Wow. Y que Eran nos está ríos hablando a las de- claras de un pasado muy distinto. Ríos de agua. ¿De agua? Agua líquida, efectivamente, Mira. que fluyó. Vamos a ver otra imagen ahora. ¿Qué pasó con ese agua? ¿Dónde fue a parar? Ese agua se perdió junto con toda la habitabilidad del planeta. Ah. Marte era un planeta templado, con atmósfera gruesa. Digamos, todo esto lo deducimos porque hubo ríos. Claro. Hubo flujos de agua líquida y ahora eso es imposible por la baja presión atmosférica, entre otras cosas. Claro. Es porque el planeta fue diferente. Fue diferente. Tuvo ríos, tuvo una temperatura templada, probablemente de entre 0 y 10 grados, que es muy bueno para un planeta que la media que tiene es menos 60 ahora. Un campo magnético que se fue perdiendo, Claro. que protegía una atmósfera que también se fue perdiendo, y todo el planeta entró en una lenta decadencia en los últimos miles de millones de años, cuyos vestigios hay que encontrar a modo detectives. Esto que estamos viendo acá es la última imagen. Estamos viendo un río que aparece arriba a la izquierda, que desemboca en un cráter que fue un lago. Es verdad. Se ve así como va dando las... Increíble. Este es el Ahora cráter vueltitas. Jezero, que es donde está en este momento el rover de NASA Perseverance. ¿Hasta ahí? Les voy a Claro. mostrar exactamente dónde está. No se lo ve acá, pero No se está lo ve. No. en esta zona donde están los sedimentos
el delta que ese río generó. Claro. Y el robot anda por acá y va a meterse por ahí porque la idea es tomar muestras, de hecho lo está haciendo, porque ahí hay posibilidades importantes de encontrar vestigios de biología marciana, al menos primitiva. Claro. ¿Sí? Entonces es un blanco muy interesante. Jezero es un cráter de 45 kilómetros, alimentado por ese río que lo desembocaba, y bueno, obviamente todo está seco. Me parece una buena manera de cerrar estas 7 maravillas marcianas, porque nos lleva a algo importantísimo de Marte, un planeta que fue mucho más parecido a la Tierra de lo que es ahora, incluso con chances de biología. No, espectacular. Espectacular. Una maravilla más impresionante que la otra. Queremos ir estos 7 días a una semanita a Marte para poder visitarlas a las 7. Un día para cada cosa. Bueno, Mariano, mil gracias como siempre. A ustedes. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Quédense. La Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga de la Ciencia. Último bloque en La Liga de la Ciencia. Nos encanta cuando nos visitan nuestros columnistas acá en el piso, nos reímos, nos divertimos, nos cuentan historias, pero también nos gusta mucho cuando se ponen el overol, se ponen el traje y van al campo. Así que hoy se vienen columnistas al ataque. Claro que sí, nos encanta cuando van al territorio, cuando se embarran, cuando meten las manos en el barro y podemos conocer las instituciones que hacen ciencia en la Argentina a través de ellos. Y si hay una ciencia que se embarra, es la historia. Claro que sí. Y si hay un columnista que se embarra, es nuestro historiador de cabecera, el queridísimo Sergio Wisniewski. Y en esta ocasión fuimos al Teatro Nacional Cervantes a charlar con Eugenia Cadús. Ella es doctora en Historia y Teoría del Arte y estuvo conversando con Sergio sobre historia de la danza. Ah, qué bien. Entonces, más que el overol, hay que ponerse el traje y la gomina. Y vamos a ver entonces esta columna. Vayamos a verla. Vinimos al Teatro Nacional Cervantes para entrevistar a la historiadora Eugenia Cadús, que nos va a contar su investigación sobre la historia de la danza en la Argentina. Estamos en este hermoso teatro. ¿Cuál es la relevancia del Teatro Nacional Cervantes en la historia de la danza? Siempre fue un teatro importante, incluso previamente a ser llamado Cervantes, ¿no? Que era el Teatro Nacional de Comedia, porque acá funcionaba el conservatorio de danza. Después, a partir precisamente del primer peronismo, acá también funcionaba en realidad previamente la Comisión Nacional de Cultura, ¿no? Y a partir del primer peronismo empieza una serie de políticas culturales mucho más fuertes que repercuten mucho y principalmente en el Teatro Nacional Cervantes, porque eso era el único teatro nacional, es el único teatro nacional. ¿Es el único teatro nacional que existe en Argentina? Sí, es el único. Los demás son provinciales o municipales, o bueno, privados, no comerciales. Una de esas políticas que fue muy importante para la danza fue el Seminario de Estudios Coreográficos. La importancia del Seminario de Estudios Coreográficos tenía que ver con formar por primera vez a coreógrafos y coreógrafas argentinas. Hasta el momento había otras instituciones que formaban, pero principalmente a bailarines, es decir, a intérpretes. Claro. Los coreógrafos y coreógrafas venían del extranjero, ¿no? Estaban contratados temporalmente para hacer obras. Y a la vez había otra producción, sí, local, pero que tenía que ver con la danza moderna y, por supuesto, con las danzas folclóricas. Todo eso iba a estar englobado en el Seminario de Estudios Coreográficos, porque la idea era formar a creadores del modo más integral posible, es decir, personas que pudieran pensar sobre la danza, crearla, coreografiarla y no solo que tuvieran la técnica, es decir, eso era lo de menos, ¿no? Que supieran bailar de algún modo. En el terreno de la danza, ¿no? Específicamente el ballet, siempre estuvo muy apropiado por las élites. Todas estas políticas que estás describiendo de apertura, ¿cómo jugaron durante el peronismo?
Durante el primer peronismo lo que se da es una disputa también con esas élites, también en un plano cultural. Entonces se abre, por ejemplo, el Colón, se hacen funciones para niños y niñas, para obreros, sindicatos, y también se lleva al exterior, digamos, por fuera del teatro, a los cuerpos estables, se los lleva a las plazas, que eso ya había comenzado también un poco previamente en los 30, pero en este momento se institucionaliza, ¿no? Se crean las temporadas de verano, las temporadas estivales, y se crean además espacios donde puedan desarrollarlo, no solo teatros montados de un modo más precario en los parques, sino también se crea el anfiteatro del Parque Centenario, por ejemplo, o el anfiteatro Martín Fierro del Paseo del Bosque de la Plata. En estos espacios se va a dar un gesto de democratización de ese capital cultural y simbólico que le pertenecía a unos pocos, ¿no? Y también se lleva, por ejemplo, a los festivales, ¿no? como el Festival del Algodón en Chaco o el Festival de la Caña de Azúcar, que hoy en día los conocemos como festivales netamente folclóricos, pero en esa época también se aprovechó ese momento para difundir la cultura, que estaba muy centralizada, además esa podríamos denominar alta cultura, entre comillas, en Capital Federal, ¿no? Entonces se aprovechaba esos festivales y se llevaban los cuerpos estables, por ejemplo, del Colón. Vos en el principio del libro, estoy hablando de danza y peronismo, haces una descripción muy interesante de tratar de ver escenográficamente al peronismo. Contá un poco eso, porque es una idea que me pareció brillante. Empecé a pensar en algo que me atraía mucho más, que era el 17 de octubre, que uno dice, ¿qué más se puede escribir sobre el 17 de octubre? ¿No? Hay libros y libros escritos desde diferentes posturas ideológicas, desde diferentes, no sé, campos de estudio y demás. ¿Qué más se puede decir? Hay algo que no se vio todavía de este 17 de octubre y que además parece ser que es lo central, que es cómo se movieron esos cuerpos en ese momento, ¿no? Como una especie de diseño coreográfico que fue interrumpido. Es decir, había una coreografía social, podríamos decir, ¿no? Muy delimitada en la ciudad, en el centro de Buenos Aires, que implicaba un vestuario, ¿no? Por algo lo llamaron descamisados, implicaba un vestuario adecuado para moverse en ese espacio, un modo adecuado de moverse, por eso se escandalizaron cuando se movían de otro modo, o por las patas en la fuente. Y esta coreografía social de golpe fue irrumpida, destruida por otra coreografía social, que a la vez es una coreografía que nos marca mucho hasta el día de hoy, ¿no? Como sociedad, el modo en el que nos movemos en la calle, en las manifestaciones sociales, sino que muchas veces nuestras manifestaciones tienen que ver también con la alegría, ¿no? Con el encontrarse en la calle, con estar juntos, juntas, moviéndose, con la música, con los colores, o no sé, pienso en las manifestaciones feministas, también con la danza, con el glitter, o sea, con algo muy escénico y que para mí tenía que ver con ese movimiento. Y ese movimiento, esa cuestión festiva, es algo coreográfico en sí, ¿no? Si lo pensamos en términos de coreografía social, no en los términos quizás artístictos. ¿Y cómo está el terreno hoy en día con la danza? Me refiero con la variable ¿es popular, no es popular? ¿Las élites se reapropiaron de todo eso o no? ¿Cómo está la situación hoy? Simbólicamente, por ejemplo, del ballet yo creo que no pudieron reapropiarse en sí. Porque, no sé, el ballet ya se llevó, o sea, hay academias en todos los barrios, en todos los pueblos. No creo que que eso haya quedado ya como un patrimonio exclusivo de la élite. De hecho, hay mucha producción también masiva, ¿no? De películas, series de televisión, incluso bastante estereotipadas muchas veces, de cómo se representa el ballet. Ya está muy, me parece, impregnado en ese sentido y realmente creo que el ballet no es
simbólicamente un patrimonio exclusivo de una élite hoy en día. Más allá, como digo, que preserva esos rasgos aristocráticos de su creación. Gracias, Eugenia, por este baile que hicimos juntos. Muchas gracias a vos. Y de la historia pasamos a una nueva sección que hemos dado en llamar La Ciencia de Todo, donde Euge y yo charlamos, polemizamos sobre temas justamente en los que hay debate, en los que no se conoce bien, un poco imitando lo que hacemos Euge y yo en nuestra vida diaria. Nosotros somos amigos desde antes de estas 7 temporadas, 7 años de la vida de la ciencia, ya desde antes éramos muy nerds y charlamos sobre estos temas y queremos mostrar un poco cómo es que se dan esas charlas y por eso les proponemos a ustedes que nos manden temas para que nosotros charlemos y en base a eso elegimos qué temas podemos polemizar Euge y yo. En esta ocasión hubo una persona en las redes de la Liga de la Ciencia que nos dijo lo siguiente, que le gustaba mucho el queso, pero cuando comía queso y le caía muy mal, se sentía mal de la panza. Es algo bastante común, que es ser intolerante a la lactosa. Yo tengo la suerte de tener la mutación que me permite a mí poder ser tolerante a la lactosa. Pero espera, ¿qué es la lactosa? Entonces vamos a ir por el principio. Pero antes, déjame decirle algo a esta persona para que se quede tranquila, que lo más normal, o sea, lo más frecuente es ser intolerante a la lactosa de adultos. O sea, intolerante a algo que tiene la leche. Exacto. Que se llama lactosa. Exacto. Que vamos a ver qué es. Sí, pero este tema es fascinante porque nos da el pie para hablar de genética, de evolución humana, de cómo la cultura influencia la evolución. Preguntas que creo que todos y todas nos hacemos, que es, ¿los humanos seguimos evolucionando? Tema ¿Cómo fascinante. funciona la selección natural? Claro, porque sale la evolución biológica, pero a veces hay una evolución cultural que influye sobre la biología. Y después la biología evoluciona con esa influencia cultural e influye sobre la cultura y hay una coevolución que es fascinante. Es fascinante. Así que bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la lactosa? ¿Qué es la lactosa? La lactosa es el azúcar que tiene la leche, que básicamente es un disacárido. O sea, es una molécula que está compuesta por glucosa y galactosa. Básicamente lo que ocurre cuando yo tomo leche es que llega, la leche también tiene proteínas y demás, llega a mi intestino, yo tengo una enzima que es la lactasa, que puede cortar esta unión entre la glucosa y la galactosa, permitiendo a mi intestino, cuando sigue la glucosa y la galactosa hasta el intestino grueso, permite que se absorba. Claro, porque el intestino absorbe la glucosa y la galactosa, pero no la lactosa. Exacto, perfecto. Bien. Entonces, si yo me midiera ahora la glucosa con esos aparatitos, por ejemplo, para medir azúcar, si yo me midiera ahora y me tomo todo esto y mido dentro de media hora, al rato tendría un aumento en la glucosa. La mayoría de la gente no tiene la lactasa de adultos. No tiene esa, pero ¿por qué no la tiene? No la tiene porque en realidad lo normal, los mamíferos, todos los mamíferos, tomamos leche cuando somos bebés. O sea, los infantes, los cachorros toman leche, pero de adultos la lactasa se pierde. Se pierde. O sea, de chiquitos producimos lactasa, podemos comer el azúcar de la leche y incorporar a nuestro cuerpo. De más grandes perdimos esa capacidad de producir lactasa en general, las personas y los animales. Y todos los mamíferos, todos los mamíferos que nos alimentamos cuando somos bebés de la leche materna, después de adultos no es buena idea tomar leche. De hecho, no hay que darle leche a un gato adulto, por ejemplo. Claro, le va a caer bien. No le va a caer bien. Pero ¿qué pasó con...? Entonces la pregunta en realidad no es por qué soy intolerante a la lactosa, sino ¿qué pasó en la evolución que algunos humanos de adultos podemos tomar leche? Esa es como la pregunta más interesante y lo más raro, como la lo rareza. Esperable, lo común sería que no digiriéramos lactosa de adultos. Claro, como el resto de los mamíferos. Como el resto de los mamíferos. Pero algo pasó que algunos, de los cuales soy afortunada de haber descendido, algunos porque puedo comer queso, yogur, helado, sin que me caiga mal. Ahora, a las personas que no tienen esta mutación, o sea, que son intolerantes a la lactosa, la leche, la lactosa, cuando llega al intestino grueso y no tienen la lactasa para cortar, llega a esta parte del intestino donde hay bacterias, fermentan, entonces produce gases, te duele la panza, se siente mal. Sí, puedes tener diarrea. ¿Y qué porcentaje de la población mundial es intolerante o no a la lactosa? Es una muy buena pregunta. Más o menos el 70%, 65-70% es
intolerante a la lactosa. O sea que no tienen la mutación para digerir la lactosa. Sí, pero eso varía mucho de región en región. Por ejemplo, en el norte de Europa o descendientes del norte de Europa, la mayoría son tolerantes a la lactosa. Claro. Y también en algunas regiones de África. Pero en Asia, por ejemplo, la mayoría son intolerantes. Claro. Casi el 100% de la población es intolerante a la Claro, lactosa. por eso la comida asiática, la comida china o la comida india tiene muy poca leche. No usan lácteos, no usan queso, no usan lácteos. Porque son intolerantes a la lactosa. Claro. Mira, ¿y cómo surgió esto en la evolución? ¿Cómo es que de repente apareció una mutación y cómo se perpetró en la especie, digamos? Sí, bueno, eso para mí es fascinante. Claro, cómo se perpetuó, cómo se fijó. Bueno, básicamente las mutaciones surgen al azar, ¿no? O sea, el ADN, donde están los genes, va sufriendo mutaciones porque cada duplicación puede tener algún error. Entonces, uno puede cambiar alguna de esas A, C, G, T, ¿no? Esas letras del ADN, los genes, que forman los genes, puede haber alguna mutación y cambiar. Si no hay una fuerza de selección, si no hay algo en el ambiente que haga que eso se fije, que eso sirva para algo. Claro, que es una ventaja evolutiva. Una ventaja evolutiva, eso se pierde. O sea, que todo el tiempo están surgiendo mutaciones que, nada, como no nos hacen nada, como vienen, se van. Sí. Si muta un gen importante, eso nos confiere una desventaja evolutiva y también desaparece. Claro. Pero las cosas buenas, por algún motivo, se pueden ir fijando. Claro. Y aparentemente, lo que se cree que sucedió es muy difícil, ¿no?, de probarlo. Sí. Pero nosotros, los humanos, nuestra especie, hace 10.000 años, cambiamos drásticamente nuestros hábitos y empezamos a domesticar animales, empezamos a cultivar, ¿no? Empezó la agricultura más o menos hace 10.000 años. Claro. Entonces se cree que en algún momento, en algunas poblaciones que tenían ganado, que criaban ganado, pueden ser cabras, ovejas o vacas, o algún animal, empezamos a descubrir que podíamos consumir su leche, empezamos a ordeñar esos animales, y eso lo que sucedió es que algunas personas lo consumían, no les hacía muy bien, pero aparentemente en algún momento lo que se cree que debe haber pasado es que ya sea porque quizás en el lugar había agua contaminada, ¿sí?, o quizás había alguna peste en algún cultivo. Entonces lo que se cree es que a los que tuvimos esta mutación que surgió por el azar, tuvimos alguna ventaja evolutiva, porque por ejemplo la leche es muy raro que esté contaminada. Es un alimento muy noble en ese sentido. Entonces las personas que no tenían la mutación quizás morían deshidratadas. En cambio, los que sí tenían la mutación que les confería tener la lactasa, esta enzima que corta la lactosa de adultos, ¿sí? Esos tenían una ventaja, sobrevivían, se reproducían más y entonces esa mutación se fue fijando. O sea que en un punto seguimos evolucionando hoy en día. Por supuesto, hoy en día seguimos evolucionando y este es un ejemplo clarísimo de que como algo cultural, que es no hubiera sucedido. La domesticación de los animales. Claro, si no domesticábamos los animales, si no nos poníamos a ordeñar animales y no nos poníamos a consumir la leche, esta mutación hubiera pasado de largo. Claro. Bueno, pero vos me dijiste, sí, obvio que seguimos evolucionando, no es tan obvio. Mucha gente, la creencia general, inclusive gente muy informada científicamente, es que la evolución del ser humano dejó de existir hace muchos años atrás. No, claro, esto es evidencia de que hay cambios en el ambiente y que se siguen pasando cosas interesantes porque las mutaciones siguen sucediendo y algunas se pueden fijar y otras no. Y otra cosa interesante es que esto sucedió 2 veces en la evolución. Porque encontraron la mutación y dijeron, bueno, ya está, acá está la explicación de por qué algunas personas son tolerantes o tienen persistencia a la lactosa. Y lo que descubrieron es que esto sucedió 2 veces, o sea que fue un evento tan importante en nuestra historia evolutiva que 2 veces hubo una mutación y son 2 mutaciones distintas en distintas poblaciones. Y las 2 se perpetuaron. A mí esto me parece tan interesante que le pedí a mis alumnos de la universidad que investiguemos un poco en qué medida nuestras preferencias en las comidas pueden estar o no influidas por nuestros genes, y encontramos un montón de estudios hechos con gemelos separados al nacer que tienen los mismos gustos culinarios. ¡Wow! Lo que quiere decir que en buena medida nuestros gustos están influenciados por nuestros genes. Por supuesto la cultura también. Claro, y cómo te criaron. ¿Cómo te criaron? Pero algo súper interesante también de todos estos artículos estudiando gemelos, mellizos, lo que muestran es que las preferencias culinarias sí dependen un poco de tus genes, un poco, quiere decir 50% grosso modo de tus genes, sí, bastante, y el otro 50% depende hasta tu adolescencia de tu crianza, pero después tu adolescencia ya no, depende de factores aleatorios que son desconocidos. Mirá. Así que
eso es algo bueno también para desmistificar. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros gustos por la comida tienen que sí o sí venir de nuestra infancia temprana y no necesariamente. Muchas veces tienen que ver con los genes o con factores que desconocemos y que no necesariamente tienen que ver con nuestra crianza. Así que madres, padres, cuando quieren que sus hijos coman sí o sí algo y se frustran porque de repente no lo comen, bueno, cada ser humano tiene un poco su destino y no entendemos bien por qué, de dónde vienen los gustos, y uno puede relajarse un poco más y no estar tan paranoico con que quiero que le guste esto o lo otro, porque bueno, cada ser humano se desarrollará de la forma en que se desarrollará. Tenemos que cerrarse, ¿no? Bueno, qué lástima, sí. Estuvo buenísimo, tuvimos de todo. Programón, tuvimos de todo, hermoso todo lo de Sergio, hermoso la clase magistral, realmente de súper lujo, increíble todo lo que pudimos aprender sobre el Centro Argentino de Protonterapia. Y recuerden que si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber más sobre un tema, nos pueden escribir a nuestras redes sociales y acá con Andy tratamos de polemizar, digamos, no tenemos respuestas. Investigar, buscar el paper, buscar un poco las preguntas y, por supuesto, hacernos más preguntas. Hacernos más preguntas todavía. Bueno, pero nos vemos cuando la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, acá en la Liga de la Ciencia, en la pantalla de la televisión pública. Les mandamos un beso enorme. Beso, nos vemos, chao. Esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.